es el señor. Yo te fácil como Vale, ando en desafío. ¿Tú me haces caso o necesitas que venga una autoridad para que mate a la autoridad? Pero yo estoy de otra, pero tienes que respetar los credos. Final de Dios en la tierra, la última advertencia para la tierra. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, y se ha hecho habitación de demonios, que albergue de todo espíritu inmundo, y ave inmunda y aborrecible. El tercer mensaje del Apocalipsis nos habla y nos advierte contra la adoración a la bestia. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, recibirá la marca en su frente. La palabra de Dios enseña claramente que la marca de la bestia es el falso día de reposo, el domingo, un día fatal, un día del anticristo, un día de hombre que no tiene apoyo bíblico. De tapa a tapa la Biblia nos enseña que el séptimo día, el cuarto mandamiento de la ley de Dios está vigente. El séptimo día es el único día que Dios apartó y bendijo. La marca de la bestia es el domingo. Pronto habrá una ley dominical nacional, una ley dominical de los Estados Unidos que cortará la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Es por eso que muy pronto en el crisis final la tierra tendrá que decidirse en pos de Jesucristo o en pos de la bestia. La bestia en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel está descrito un poder que se levantó y es heredera del Imperio Romano, una iglesia, una institución religiosa que es heredera de toda la tradición romana, del Imperio Romano, que empezó con los Césares y terminó con el Papa. El Papa deriva de los Césares romanos. El Papa está sentado en el templo de Dios como si fuese Dios, se hace adorar como si fuese Dios. El Papa Bergoglio planea liderar el nuevo orden mundial, uniendo las religiones, poniendo a los reyes de la tierra a sus pies. El Papa de Roma es el anticristo. Anticristo significa ponerse en el lugar de Cristo, ponerse en contra de Cristo, enseñando mensajes y palabras que no ha enseñado la Biblia, mensajes de factura humana, pambulas papales y encíclicas, sepultando la palabra de Dios. La verdad es para el tiempo del fin. Este poder romano, este poder del Vaticano, ha atacado la ley de Dios, ha anulado la ley de Dios, ha mutilado el cuarto mandamiento de la ley de Dios, suplantándolo por el domingo. El domingo no es el día de reposo, es el día del Papa, el día del anticristo. Muy pronto se promulgará una ley dominical nacional en los Estados Unidos que obligará a todos a una persecución universal. La Iglesia de Roma pretende recuperar el poder que tenía en la Edad Media. Las persecuciones de la Edad Media volverán a levantarse. Es por eso que se está trabajando intensamente desde el nuevo orden mundial, desde las Naciones Unidas, desde el ecumenismo. Lo que se está haciendo es unir a las religiones, a los reyes de la tierra, a los presidentes de la tierra, a los primeros ministros de la tierra. El papado quiere poner bajo su alero a todos los reyes de la tierra para implantar una ley, promulgar una ley dominical nacional, luego una ley dominical universal que cortará la libertad de conciencia, la libertad civil, los derechos constitucionales, la libertad de opinión, de expresión, de reunión, la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Muy pronto el papado se llega a los Estados Unidos, destruyendo el principio de separación de iglesia y Estado. Eso es lo que se pretende. Los reyes de la tierra, muy claramente descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, capítulo 13.